Buenos días, nos encontramos con la doctora Julia Isabel Eiza Osorio, quien es docente en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y que también ha hecho investigación a nivel nacional e internacional. Entre sus artículos, bueno, también se encuentran muchos respecto al aspecto teórico, pero también a condicionantes específicamente del espacio, del cual hoy trataremos. Hoy abordaremos el artículo específicamente denominado Cartografía literaria en agua quemada de Carlos Fuentes, la Ciudad de México como reflejo de una ideología contemporánea. En esta faena de teoría literaria y de literatura, bien se encuentran teorías como la de autores como de Franco Moretti, y en este artículo se aborda la correlación entre tres generaciones de personajes respecto a las ideologías que han conformado determinadas estructuras sociales del México postrevolucionario. En este sentido, también bajo la propuesta conceptual de Franco Monetti, la doctora Julia expone los nodos de mayor cooperatoriedad que densifican y permiten un deslinde del espacio y los estratos socioeconómicos. Yo no me quiero atribuir la palabra ni quedarme con ella, entonces daremos paso a escuchar a la doctora Julia para que exponga este excelente artículo de quien recomiendo en demasía leerlo. Pues muchas gracias, doctor Bitsu. Es un gusto para mí esta invitación y bueno, como ya le comentaba cuando empezamos a entablar el diálogo para tener esta reunión, pues le agradecía mucho por su interés en este trabajo y bueno, pues en mi trabajo en general. Entonces, voy a necesitar que me ayude un poquito sobre qué es lo que le interesó, porque bueno, yo creo que algo que me gustaría comentar, que fue de hecho la idea por la que surgió este análisis, es que las teorías que se desarrollan actualmente sobre el estudio o el análisis del espacio en la literatura, desafortunadamente son muy poco trabajadas y sobre todo en español. Entonces, fue a partir de ahí que me empecé a adentrar más en estas cuestiones del estudio del espacio. Mi primer acercamiento fue pues justamente con la teoría y la obra de Franco Moretti. Y justamente para este artículo la idea surgió porque estaba terminando la maestría y tuve un seminario con uno de los doctores de la UAP, el doctor Alejandro Ramírez Lambarri, y nos dio esta teoría de Franco Moretti. Para ese tiempo todavía no estaba traducida al español, era muy difícil conseguirla, entonces bueno, nos la dio en inglés y luego pues ya pudimos conseguir los libros en español y bueno, empezar a trabajar con las teorías que propone este teórico de Estados Unidos. Y bueno, pues para mí fue muy interesante porque justamente fue el ver otro panorama, otras posibilidades para estudiar el espacio en la literatura. Y justamente este camino, este recorrido por las teorías del espacio me llevó a descubrir al otro teórico que trabajo también en el artículo y que ya después profundicé más en su teoría, sobre todo para mi tesis de doctorado, que se llama Bertrand Betzal. Él desarrolla la teoría de la geocrítica, como en francés la géocritique, y pues también fue de nuevo empezar a ver otras posibilidades de analizar el espacio y que yo creo que justamente lo rico de estas nuevas teorías, estas nuevas metodologías también, es que responden a las necesidades de una literatura contemporánea que pues en mi caso es la fuente de estudio en la que me he centrado, pero bueno, yo creo que pues para cualquier tipo de literatura funcionan y en mi caso especialmente considero que pues para la literatura contemporánea pues es muy, muy rico. Entonces, así fue como surgió la idea para este artículo, porque justamente tuve que analizar la obra para la materia, el seminario que tenía en maestría
Y también fue gracias a este artículo, a este acercamiento, que me surgió la idea para realizar pues ya mi tesis de doctorado, que fue pues también un estudio de el espacio geográfico en los escritores del boom, pero bueno, todo nació ahí, ¿no? Entonces por eso es que pues cuando me dijo que le interesaba este artículo, pues para mí fue muy grato porque dije, bueno, es donde todo surgió en mi caso, ¿no? Sí, definitivamente esto que acaba de mencionar es de suma importancia. Yo creo que en lo personal, después de leer el artículo y después de releerlo, lo que me llama la atención no solamente es la forma esquemática en la cual la doctora Julia logra, digamos, hacer estas correlaciones operatorias entre los materiales literarios que está cribando, sino también creo que es sumamente interesante que el espacio digamos, no es una atribución de los sujetos operatorios que se encuentran en la narración, sino también forma parte de una posibilidad de densificar el significado entre estos actantes, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido me gustaría hacerle esta pregunta. El espacio, pensándolo en el sentido de los materiales literarios que podrían encontrarse específicamente en este artículo o en otros, el espacio en ese sentido, ¿qué relación debe de tener con los agentes literarios y también respecto a la forma en que un lector o un traductor se puede acercar a la obra literaria, ¿no? ¿Dónde se encuentra en estas teorías el foco respecto al espacio? Sí, yo creo que esa es la riqueza de estas nuevas teorías, que justamente eh, en la teoría literaria, pues hemos tenido como diferentes niveles, ¿no? Entonces, en algunos momentos se les ha dado mayor peso a los narradores, por ejemplo, en otros momentos mayor peso a los personajes, en otros momentos mayor peso al tiempo. Y justamente lo que tratan de hacer estas teorías es recuperar pues la idea central del cronotopos de Bakhtin, de decir, bueno, es que el espacio y tiempo son una unidad, entonces, desde ahí van a partir y también darle el peso, darle el valor que tiene el espacio dentro de una obra literaria. Y entonces decir, bueno, es que sí, tenemos un narrador, tenemos los personajes, tenemos el tiempo, y obviamente también tenemos el espacio. Entonces es otro de los elementos al mismo nivel que los que ya se han analizado, ¿no? Y entonces a partir de ahí es muy interesante cómo van a trabajar el espacio, porque bueno, a mí, por ejemplo, cuando me empecé a enfrentar a la teoría de Franco Moretti, que justamente pues lo que él desarrolla, el concepto principal que él desarrolla es cartografía literaria y lo va a dividir en dos conceptos que, bueno, trabajo un poco en el artículo, que va a ser, por un lado, el espacio en la literatura y por otro lado la literatura en el espacio. Entonces, bueno, en cuanto al primero, al espacio en la literatura, va a ser justamente analizar este elemento del espacio dentro de una obra literaria. Entonces, bueno, a lo mejor tenemos espacios muy bien definidos y pues incluso geográficamente, como es el caso de Carlos Fuentes en general, ahora ya lo puedo decir después de haber analizado toda su obra narrativa. Y que bueno, nos vamos a encontrar muchas veces con esta precisión, no solo de decirnos la ciudad o el país en el que se encuentran los personajes, sino incluso decirnos esa precisión de las calles, números y todo donde se están desenvolviendo los personajes. Entonces, es una precisión geográfica, pues así, muy, muy marcada. Y vamos a tener a lo mejor otros escritores en los que esa precisión geográfica no está presente, pero vemos que el espacio tiene un peso muy importante. Y en ese sentido, por ejemplo, bueno, en este artículo no lo trabajo, pero también he trabajado la obra de García Márquez y entonces, bueno, en sus obras no vamos a tener esa precisión de nombres de calles o incluso los nombres de las ciudades. Muchas veces vamos a tener que suponer que es, por ejemplo, Cartagena de Indias, pero nunca nos lo dice.
Y cómo vamos a llegar a esa suposición es precisamente por la importancia que le da al espacio, que es hablarnos, por ejemplo, de la muralla que hay en la ciudad, hablarnos de un dentro y un fuera de la muralla, y que obviamente pues para una ciudad significa, tiene un peso ese vivir dentro de la muralla o vivir fuera de la muralla. En las diferentes épocas, pensémoslo, pues bueno, en el caso de en Cartagena de Indias, pues en la época colonial, obviamente esa muralla pues incluso servía para defenderse de los piratas, tener pues una cierta seguridad al vivir dentro. Y es interesante ver cómo, pues históricamente y geográficamente y dentro de los relatos de este escritor, quiénes son los personajes que se sitúan justamente dentro de la muralla y que van a ser, por ejemplo, en el caso de El amor y otros demonios, que es justo una de las novelas que se desarrolla ahí, vamos a tener, por ejemplo, pues toda la población, toda la sociedad española. Y en cambio, fuera de la muralla va a estar el barrio de negros, donde se desarrolla incluso pues el mercado de esclavos, ¿no? Entonces, vemos que pues justamente ese peso histórico y geográfico que van a tener los espacios es muy importante y lo reflejan estas literaturas. Entonces, yo creo que es lo rico de las teorías y que, bueno, en el artículo es lo que trato de hacer, de mostrar un poco cómo pues justamente el espacio tiene pues ese peso, ¿no? Esa importancia al mismo nivel que los personajes y que justamente, precisamente en uno de los primeros esquemas que hay en este artículo de Agua Quemada, y que a mí me sirvió mucho, que lo trabaja Franco Moretti, es cómo voy a seleccionar a los personajes. Porque sí, de acuerdo a la teoría narrativa tenemos pues los personajes principales, personajes secundarios, el narrador, ya lo decía, pero ¿cómo voy a seleccionar esos personajes que son principales y que además tienen un peso o una relación muy fuerte con respecto al espacio? Y entonces, justo pues esta teoría de Franco Moretti y lo que él denomina edge o nódulos, pues va a ser el punto preciso para decir, este es el personaje en el que todos esos espacios convergen o esa interpretación que hay que hacer del espacio surge a partir de la relación que establece este personaje y que sí, muchas veces obviamente va a coincidir con los personajes principales, pero también nos va a ayudar a establecer las relaciones con los personajes secundarios y esas relaciones con el espacio también. Entonces, yo creo que es eso. Para estas teorías va a ser pues fundamental darle el mismo nivel que tienen los otros elementos de la narrativa pues en las historias, ¿no? Decir, bueno, el espacio también es importante y tiene pues el mismo valor que los personajes, que los narradores, que el tiempo. Claro, sí, y también en esta correlación, y creo que es sumamente sugerente su artículo, porque no solamente hay una posibilidad eh, de cronografía, sino también, digamos, de las mores de la época, y creo que es muy interesante esta suerte de cartografía, de posicionamientos sociales y también económicos en correlación a las operaciones de estos agentes literarios, ¿no? Porque me llama la atención cómo la doctora Julia hace hincapié en el desplazamiento de la espacialidad con constitución crónica, ¿no? Es decir, después de la revolución, digamos, hay una suerte de rearticulación social en el México de los años 20, 30, 40, 50, bueno, específicamente en el aspecto histórico, pero en esta condición literaria es sumamente interesante cómo ese desplazamiento crónico y también ese desplazamiento social, bueno, también involucra el espacio y este espacio también es, digamos, una posibilidad de correlación operatoria respecto a estos mismos agentes, ¿no? Entonces creo que es sumamente interesante y sumamente importante. Me hizo recordar mucho en este aspecto de las mores y la posibilidad de operar en esta tensión literaria
en los cíclopes de Eurípides, ¿no? Cuando se hacen la pregunta sobre si estos cíclopes en este espacio en el cual operan, pues tienen una constitución o tienen constitución política, elementos sociales que los permitan más o menos cuestionarse en una sociedad específica, y dicen que no, que ese espacio, bueno, está delimitado respecto a lo que podría considerarse un espacio político, ¿no? Un espacio en el cual se conforma la polis, ¿no? Entonces, retomando el artículo de la doctora Julia, me parece sumamente sugerente cuando se habla de la periferia, y esta periferia como, o los agentes que se encuentran en la periferia, bueno, pueden articular y rearticularse dependiendo del espacio en el cual se encuentran, ¿no? Entonces, no sé si doctora Julia quisiera profundizar en ese aspecto o desarrollar otra cuestión, dado que el artículo es sugerente en demasía. Sí, en ese sentido, justo por eso, pues al principio comentaba que este primer acercamiento a un análisis así para mí fue revelador, porque cuando fui leyendo pues este libro de cuentos, porque bueno, ahora nos lo venden así, incluso pues ya le han quitado el subtítulo que habían puesto Carlos Fuentes de cuarteto narrativo, para considerarlo así, una unidad. Cuando yo fui leyendo cada uno de los cuentos, pues fui estableciendo estas relaciones entre los personajes, entre las historias, y empecé a marcar los espacios porque, bueno, sabía que lo iba a necesitar para el análisis, para realizar esta cartografía literaria. Y entonces, cuando empecé ya justo a posicionar a los personajes y ver cómo iban a tener que estar, es cuando empecé a ver que se revelaban estas situaciones, ¿no? En el artículo pues muestro cómo los personajes de una clase alta se van a ubicar en el sur de la ciudad, y que todavía hasta la fecha sí pues conocemos un poco de la Ciudad de México, y pues escuchamos, no sé, del Pedregal, de San Ángel, en fin, vamos a tener esta idea de que finalmente pues son colonias pues de una clase alta, podríamos decir. Y los personajes que pertenecen a esa periferia, de la que ni siquiera tenemos un nombre, de la que nos van a decir, bueno, está más allá de tales lugares, pero que no hay un nombre específico, van a estar al norte de la ciudad. Y todavía hasta la fecha, pues si han tenido la oportunidad de ir hacia el Metro Indios Verdes y lo que le sigue, pues encontramos esa periferia que hasta nuestros días pues sigue sin nombre, ¿no? Y justamente en esas relaciones de ubicar a personajes, empecé a establecer también como, por ejemplo, pues esa cuestión de los trabajos, ¿no? Los personajes de clase alta pues van a tener sus negocios turbios en justamente esa zona norte de la ciudad, y los personajes de clase baja pues van a tener que desplazarse al sur de la ciudad para trabajar como empleados de esas clases altas, ¿no? Y pues ya ahí Carlos Fuentes lo estaba reflejando, y justamente esta línea de cruce, de choque, que pues correspondería a ese punto de encuentro entre las dos clases, pero que además va a ser muy significativo en el caso de la historia y en la narrativa en general de Carlos Fuentes. Ese punto de choque va a ser justo donde se da el encuentro con la cuestión política y las ideologías, y que es pues así, en el centro diríamos. Por un lado va a estar el centro de la ciudad, el centro con el Zócalo, pero esa línea que cruza toda la ciudad pues va a pasar también por Reforma, que igual hasta nuestros días podemos pensar de comercio y económico que se ubica en la Ciudad de México, con pues todas las oficinas que están en esta avenida, y bueno, todo lo que implica Reforma, ¿no? Y que, por ejemplo, ya al analizar la narrativa completa de Carlos Fuentes, para mí fue muy interesante ver cómo justamente todas las élites de poder en todas las novelas, por ejemplo, como La silla del águila, que es claramente pues una novela sobre la sucesión presidencial, y que todo el mundo decía, es que pues además fue
contar la historia antes de que nos pasara y se hiciera realidad. Y las novelas van a hablar sobre política, van a sentir más. Y que pues durante muchos años nuestros pinos pues estaban ahí, ¿no? En esta localización en la Ciudad de México, en ese inicio de las lomas y bueno, la otra parte que abarca en la narrativa de Carlos Fuentes va a ser justamente Polanco también, que es esa parte oeste de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso fue muy interesante de ir viendo cómo no solo en esta obra, sino pues ya en toda la narrativa de Carlos Fuentes se iban haciendo esas divisiones pues ideológicas, políticas, económicas, sociales, obviamente, dentro de la ciudad y su periferia, ¿no? Porque yo creo que también eso es algo muy importante que he podido trabajar con estas teorías, justamente ver a esos espacios periféricos. Que muchas veces pues no van a ser nombrados, que muchas veces nada más se van a quedar ahí justo pues así como lugares sin nombre, ¿no? Y entonces, bueno, algo que a mí me interesó mucho fue justo esta idea de frontera, porque se ve como en este relato, dentro de la Ciudad de México, tenemos una frontera. Y de nuevo, ¿no? Este espacio fronterizo, por lo regular, pues siempre lo consideramos a lo mejor entre el centro y la periferia de alguna ciudad, algún lugar, o sobre todo, pues entre dos países, entre dos territorios, entre dos regiones, pero nunca lo consideramos al interior de una ciudad, ¿no? Y eso también es muy interesante porque claro que tenemos esas fronteras dentro de las ciudades, dentro de los espacios urbanos, y creo que estas teorías pues nos sirven para visibilizar justamente ese tipo de espacios, porque bueno, la teoría de Franco Moretti va a ser sobre todo pues hacer esta cartografía literaria, esto que ya he estado mencionando, de ubicar a los personajes, pero en el caso de la geocrítica de Bertrand Westphal va a ser sobre todo empezar a hacer una interpretación de eso que estamos encontrando. Ya ubiqué, ya hice la localización de los personajes y ahora, ¿qué me dice eso? Y entonces vamos a tener, por ejemplo, conceptos como la estratificación espaciotemporal, que es justamente algo que podríamos observar en el centro de la Ciudad de México, en el Zócalo, que es cómo en algunos espacios conviven diferentes espacios-tiempos. Por ejemplo, eso igual en las novelas de Carlos Fuentes quedaban muy claro, porque justamente de esta obra de Agua Quemada, en el cuento Esos eran palacios, vamos a ver que el autor nos habla de la Catedral de México, época colonial, pero también nos va a hablar de la Torre Latinoamericana, por ejemplo, pues ya un edificio completamente contemporáneo y así, y por supuesto también, por ejemplo, pues no digamos el Templo Mayor, ¿no? Entonces, son tres espacios-tiempos que están conviviendo ahí, en el Zócalo, en el centro de nuestra ciudad. Entonces, y en muchas de sus novelas va a ser esta situación de cómo pues tenemos en los espacios esos estratos, esos niveles que se van superponiendo en cuanto al espacio y al tiempo, ¿no? También lo va a hacer, por ejemplo, en el caso de París y de otras ciudades. Y bueno, yo tuve la oportunidad de ver eso también en general en los escritores del boom, porque también analicé, por ejemplo, la obra de Julio Cortázar, y pues él lo hace en cuanto a Argentina y a París. Entonces también podemos ver cómo conviven estos espacios tiempos, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Julio Cortázar va a ser muy rico que él lo hace incluso con respecto al transporte público. Entonces vamos a tener muchas obras que se van a desarrollar en el metro de París y entonces, bueno, tenemos ese desarrollo en el sur de una ciudad, diríamos, y por otro lado, otras historias que se van a desarrollar en Buenos Aires y que van a suceder en el ómnibus, en el camión.
Entonces, bueno, eso lo va a hacer en el norte de la ciudad y entonces podemos ensamblar las dos ciudades, diríamos París en el sur y Buenos Aires en el norte, y cómo, pues en toda la narrativa de este escritor, pues vemos que esos transportes públicos adquieren un significado diferente, ¿no? Ya en el conjunto. Entonces, bueno, yo creo que pues es esta importancia también que adquieren pues los espacios, como ya lo decía, en cuanto a esa ideología y esas representaciones, y que es muy rico porque nos va a llevar a ver cosas más grandes. Empezamos a lo mejor así con esta parte de la ciudad. A mí en el caso de Carlos Fuentes, esta cuestión que usted mencionaba sobre la Revolución Mexicana me llevó incluso a verla a nivel nacional. Entonces, yo decía, bueno, es que cómo empieza a plantear estas diferencias y todo esto que heredamos, diríamos, de la Revolución Mexicana y que está plasmado ahí en esos encuentros, en esas fronteras, en esas ideologías y en esos espacios que están en la Ciudad de México y que al final, si analizamos sus novelas en conjunto, vamos a ver que eso también lo lleva a todo el país. Y entonces ahí va a ser muy interesante cómo surge esta idea de pues un desarrollo que quedó y así como que los que ganaron esa revolución mexicana en el norte del país y que incluso, por ejemplo, lo podemos pensar con acontecimientos históricos como la Convención de Aguascalientes, que no es el mero norte, pero desde el centro es lo que ya consideramos el norte, es el inicio del norte y que para alguien de fuera va a decir, pero pues ese norte está muy lejos del norte, pero para nosotros, para nuestro ideario, es ya el norte. Y en cambio, vamos a ver que en la obra de Carlos Fuentes solo tiene una novela que habla sobre el sur, sobre pues esta parte de Chiapas y con Emiliano Zapata, y es lo único que va a tener. Y justamente en esa obra y en el conjunto de sus obras con diferentes citas y comentarios, nos deja ver cómo pues el sur perdió esa revolución mexicana y cómo pues a lo mejor el reparto agrario y todas esas cosas pues se quedaron ahí en un sueño, ¿no? Entonces esa parte es muy, muy interesante también de cómo pues finalmente empieza con esta idea en la Ciudad de México, pero luego pues ya se extiende y lo podemos ver incluso a nivel nacional, ¿no? Claro, esto que acaba de mencionar me parece sumamente importante. A mí me gustaría dar como hacer dos reflexiones en torno a lo que la doctora Julia bien nos ha indicado. La primera sería esta reconfiguración histórica, ¿no? Que en Carlos Fuentes está eh, muy bien plasmada y específicamente digamos, en los procesos revolucionarios y también postrevolucionarios, la posibilidad que tuvo el norte en la articulación de poder respecto al centro y también en la posibilidad de concretar esto a través de las relaciones con Estados Unidos o el hecho de tener la frontera con Estados Unidos. Y creo que es sumamente sugerente, sumamente importante esta temática que se acaba de mencionar. Y no solamente ellos, sino también las posibilidades de grupos políticos que se fueron articulando antes de la revolución, en la revolución y después de la revolución, ¿no? Pensemos en el padre de Alfonso Reyes, ¿no? El general Reyes, ¿no? Quien tenía, digamos, esta potencia en el norte y después en el periodo de la revolución, bueno, solamente hay que pensar en la figura de Pancho Villa, ¿no? O en los movimientos sonorenses o en aquellos que se encontraban en el noreste y en el noroeste. Y después en la posrevolución, bueno, todas estas articulaciones de poder que negociaban o replanteaban, digamos, constitución, una suerte de constitución política respecto a la articulación que se veía en el centro, ¿no? O en el sur. Y también el hecho de pensar que tienen dinámicas específicas, ¿no? Digamos, o correlaciones de la población, procesos históricos que sí se encuentran dentro de un Estado-nación como el mexicano, pero que tienen sus particularidades, igual que el centro y el sur, ¿no? Entonces, esto que acaba de mencionar la doctora Julia me
parece sumamente importante. Y el segundo, que me pareció también sumamente sugerente, es el tema del centro, ¿no? La posibilidad de este centro que tiene una densificación tal que permite la posibilidad de hacer una correlación entre diferentes estratos, entre diferentes espacios, entre diferentes tiempos que se densifican en esto que bien ha mencionado la doctora Julia, que es el centro histórico de la Ciudad de México, ¿no? Yo estaba pensando en el alboroto y motín de 1692, cuando don Carlos de Sigüenza pues hace explícito esto, ¿no? Y ve cómo todas las castas se reúnen por la hambruna y ve y desarrolla pues frente al poder virreinal, bueno, la pugna por, no solamente por el poder, sino también por una suerte de necesidades, pero también ahí se ven cristalizadas ideologías que se encuentran en pugna, posiciones políticas que se encuentran en pugna, intereses que se encuentran en pugna. Entonces creo que es sumamente interesante. El centro me parece como un espacio de análisis sumamente rico y sumamente importante, y el hecho de que la doctora Julia a través de este artículo nos haga reflexionar sobre ello me parece sumamente importante y no es baladí, ¿no? El hecho que se encuentre ahí en su reflexión el centro histórico y también como centro de posibilidad entre la periferia, los nodos de clase media y los estratos de la clase alta de la Ciudad de México. Bien, yo me quedaría con esto, doctora Julia. No sé si usted quiera finalizar la reflexión con algún tópico o con alguna posición respecto a su artículo, pero de mi parte, pues le agradezco mucho el tiempo y bueno, le cedo la palabra por si quiere finalizar y concluir con otra cuestión. Pues yo creo que solo retomar justo estos dos puntos que usted mencionaba, doctor Bitsu. En primer lugar, esta cuestión de la frontera y que pues a mí me llevó a ver la importancia, justo como usted lo dice, del norte en la narrativa de Carlos Fuentes, la presencia de ese norte en la narrativa de Carlos Fuentes y en general en la literatura mexicana. Y pues yo ya había trabajado en la licenciatura, en la maestría, justamente con esa literatura del norte. Y a partir de estas teorías me empecé a dar cuenta de justamente esa importancia que tiene el espacio fronterizo así entre México y Estados Unidos. Y entonces, bueno, eso pues despertó mi curiosidad por trabajar más esta literatura del norte y ese espacio de frontera. Y justamente, por ejemplo, con estos conceptos que mencionaba sobre la geocrítica de Bertrand Betzal, uno que tiene es la desterritorialización y la reterritorialización. Y que ahora pues ya lo empezaba a mostrar Carlos Fuentes en su obra, y que en este artículo de Agua Quemada yo lo trabajo un poco de ese espacio fronterizo y cómo pues no es nada más una línea, ¿no? Sino que tenemos pues mucho más, como que se va diluyendo, diríamos, de cada uno de los lados, y tenemos pues un espacio fronterizo que se vuelve como una elipse, un óvalo ahí en medio, en el que convergen estas identidades, estas culturas, y que pues se puede dar un sincretismo o se puede dar el choque de ese encuentro, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues ahora me he dedicado a trabajar más cuestiones de frontera, precisamente viendo estos conceptos que mencionaba de desterritorialización y reterritorialización en el sentido de la migración, por ejemplo. Pensar cómo justamente en la narrativa, por ejemplo, de Eduardo Antonio Parra, que trabaja mucho con la frontera y que tiene muchas obras en las que están presentes los migrantes, pues cómo estos migrantes van reterritorializando ese espacio fronterizo, no está vacío. Entonces, bueno, en ese sentido, pues sí, como este espacio de frontera en donde sea, ya sea dentro de una ciudad, ya sea entre dos territorios, ya sea entre dos países, en fin, siempre que tengamos ese espacio de frontera, pues se va a desarrollar de una forma muy particular, y que pues vamos a tener características muy interesantes y que nos los va a mostrar la literatura, ¿no? Entonces,
Considero que ese punto es muy importante. Y también esto que nos decía sobre el centro, cómo justo esos centros, a lo mejor la literatura nos sirve para ver cómo esos centros son otros lugares, ¿no? En el caso, ya lo decía, en el caso de México como país, pues nuestro centro geográfico es Aguascalientes. Sin embargo, en cuanto a ideología, en cuanto a pues todas las cuestiones político-económicas, en fin, jamás ha sido considerado el centro. El centro va a ser la Ciudad de México, ¿no? Y que pues ya geográficamente correspondería más a un centro sur o meramente al sur del país, ¿no? Pero no tenemos esa concepción. Y entonces es interesante justo ver cómo, pues por otros aspectos, otros elementos de nuestra sociedad, cómo esos centros se pueden desplazar y no ser justamente el centro, ¿no? Entonces eso es pues muy interesante y en ese sentido, ya nada más para cerrar, justo pues también en cuestión de literatura, y que para mí eso ha sido muy notorio al trabajar con la literatura del norte y que bueno, pasa pues en general con las literaturas de la periferia, diríamos, que no pertenecen a esa Ciudad de México, lo vemos muy fuerte cuando hay escritores que son regionales o locales justamente de ese norte o de ese sur y que en el centro no los conocemos y que es justo hasta que empiezan a tener un cierto reconocimiento en el centro y que empiezan a ser pues promocionados por algún editorial importante que los vamos a conocer, ¿no? Entonces, también para mostrar cómo aún en literatura no solo es en las cuestiones económicas y políticas, sino también en la literatura, en estas cuestiones del mercado editorial, y que justo es lo que trabaja Franco Moretti con su otro concepto de la literatura en el espacio, que es así, analizar esos procesos económico, políticos, culturales de la literatura con justamente el número de ediciones que se hacen de las obras o con las editoriales que publican ciertos escritores, en fin, toda esta cuestión del mercado editorial y que ahí lo vemos reforzado, ¿no? De nuevo, en nuestro caso, en México, ¿cuál es ese centro? La Ciudad de México. Entonces, pues sí, es muy interesante analizar también estos espacios de frontera y de centro, ¿no? Y ver cómo se desplazan de acuerdo a pues otras cuestiones que no son las geográficas. Pero bueno, le agradezco mucho por esta entrevista y por el interés en mi trabajo y ojalá que pues logremos hacer más investigación en estas cuestiones del espacio, en la literatura mexicana, en otros escritores, en otras escritoras, porque es triste justamente para romper con estas cuestiones de eurocentrismo o pues pues justo pertenecer a esa periferia que pues muchos de estos análisis se van a hacer, como lo decía en un principio, en inglés principalmente, en francés en otras ocasiones y que van a continuar a hacer además esos análisis sobre literatura inglesa, sobre literatura europea y no sobre literatura hispanoamericana, ¿no? Entonces, pues bueno, ojalá que también pues sirva para eso, ¿no? Para motivar más investigación en cuestiones del espacio en nuestras literaturas en español. Pero muchas gracias, doctor. No, gracias, doctora Julia. Excelente exposición y también excelente artículo. Recomiendo mucho su lectura. Y también le agradezco mucho por el tiempo brindado. Le pido una disculpa por tantas molestias. Y nada, yo me quedo con sus palabras y con esta reflexión y también con la invitación de hacer este tipo de análisis respecto a elementos teóricos para poder hacer una cribación más potente de los materiales literarios. Pero me quedo con eso. Muchas gracias, doctora Julia.